En el comentario fijado encuentras el minuto exacto en el cual yo empiezo a realizar lo que es la explicación del contenido de este video. Muy buenos días o muy buenas tardes a la hora que estén viendo esto. Me presento, yo soy el profe Ben y en esta ocasión ya vamos a entrar de lleno con lo que es la materia de la PAES de Historia. Es una materia que es bastante importante ya que te permite comprender de dónde nació Chile, cómo surgió Chile, cómo consolidamos en realidad esta separación con la corona española, cómo nos volvimos independientes en realidad y autónomos, autónomos en el sentido de nosotros administrar nuestras propias acciones y nosotros administrar nuestras propias decisiones, etcétera. Bueno, todos esos puntos los comenté en el video de la introducción a la materia de la paz de historia, que es el último video que subí al canal. Y claro, y todos los desafíos que conlleva en realidad ser un país independiente, todo eso lo abordamos en ese video. Pero bueno. La verdad es que me demoré un poco más de lo previsto en subir esto, ya que, bueno, han pasado como 9 o 10 días desde mi último video. Una disculpa por eso, la verdad que he tenido ciertos problemas personales y demás, pero bueno, lo bueno es que ya estamos acá con todo el ánimo del mundo para iniciar lo que es este video. Así que, nada, empecemos con la explicación. Ya saben, cualquier duda, comentario y consulta me la pueden realizar en comentarios, correo o Instagram. Todas mis redes de contacto están disponibles en la descripción de este video. Y sin más preámbulo, comencemos. Bien, todo comienza con la crisis que se da en España producto al surgimiento de la figura de Napoleón Bonaparte, que tomó mucho poder en Francia y claro, Francia hace la invasión a España, España se ve derrotada y el rey Fernando VII, el rey de España, queda detenido, queda prisionero, por lo cual el cargo de rey queda sin su representante, vale decir, España se quedó sin rey. ¿Cuál es el problema de esto? Que España no solamente tenía o sufría en este caso esta situación, sino que también las respectivas colonias de España sufrían esta situación, ya que España tenía bajo su dominio todas las colonias ubicadas bueno, casi todas en realidad, ubicadas en Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto supuso un problema bastante considerable, ya que las colonias en este caso se quedaron sin su máximo, sin su máxima autoridad y España también se quedó sin su máxima autoridad. Entonces había como una cierta incertidumbre, una cierta duda de qué iba a pasar con respecto a esta situación, qué iba a pasar con esta ausencia del máximo cargo en este caso. Por lo cual se da lo que es la destitución del rey Fernando VII, pierde su cargo como expliqué anteriormente, y además, no solo en digamos, en estos años, sino que quizás 10 años antes, 20 años antes, empezaron a surgir lo que es el crecimiento de ideas independentistas en América y la llegada de la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa. Durante los años 1700 y tanto, bueno, inicios de 1800, las ideas de la Ilustración empezaron a surgir em, como una especie de de nueva arista para ver de una forma distinta el mundo. Era una nueva arista, una nueva visión, un nuevo camino para ver el mundo y para ver en realidad un montón de situaciones de una forma distinta. O sea, las ideas ilustradas, las ideas arraigadas a lo que es el pensamiento ilustrado podían cambiar un montón de sistemas que en general se podrían considerar como asentados. Podría, por ejemplo, explicarse con el fenómeno de la abolición de las monarquías, que claro, la monarquía en general era visto como algo muy tradicional y algo que prácticamente no se podía cambiar, y gracias a las ideas ilustradas se ponía incluso llegar a poner en duda. Entonces, claro, la ilustración en sí tenía una importancia bastante considerable, ya que era como una nueva forma de ver el mundo en realidad. Así que estas ideas que eran predominantes en Francia, en Europa en realidad, claro, claro, habían personas que iban a Europa y luego volvían a América y se daban cuenta de que el contraste era bastante grande entre lo que había en América y estas ideas nuevas que surgían en Europa y claro, iban y expandían esas ideas también en América, ya que como dije anteriormente, era una nueva forma de ver al mundo en realidad. Pero bueno. Entonces hay que sumar el hecho de que Fernando VII pierde su cargo porque es tomado detenido, está detenido, pierde su cargo y ese cargo queda como en el aire, queda como sin un representante, sin alguien que represente el cargo de rey. Entonces ante esto había que pensar qué hacer. Y a eso hay que sumarle también la presencia de ideas ilustradas. Ahora van a entender cómo se combina todo esto. Se da entonces la Junta de Gobierno. ¿Cuál era su objetivo principal?
no solamente se dio una junta de gobierno en Chile, sino que en general en las colonias, con ciertas diferencias de tiempo, pero en general en las colonias ubicadas en América empezaron a darse lo que son juntas de gobierno para analizar ciertas situaciones, como por ejemplo, la más primordial y la que se dio en Chile, analizar qué se hace con esta especie de vacío o vacante, en este caso, esta especie em, de ausencia en lo que era el cargo de la máxima autoridad, ya que no había rey. Entonces empezaron a preguntarse qué hacer en este caso. Esperar al rey, em, digamos, colocar a una persona para que ejerza ese cargo momentáneamente. ¿Qué hacer? Era la pregunta. Y esas respuestas se buscaban también en esta propia junta, mediante el diálogo, mediante la discusión para llegar a algún tipo de acuerdo. Y claro, esta junta de gobierno en Chile fue presidida por Mateo de Toro y Zambrano. Algunos integrantes destacados también fueron Juan Martínez de Rosas, José Miguel Infante, entre otros. Aquí quiero hacer un inciso porque, claro, hay ciertos personajes en la historia de Chile de los cuales voy a hablar en este video. em, Son muy importantes, ahí van a comprender por qué, pero hay otros que no son extremadamente importantes que ustedes se los aprendan. Por ejemplo, no es extremadamente importante de vida o muerte que se aprendan, por ejemplo, digamos, todo lo que hizo Juan Martínez de Rosas y todas sus participaciones o en qué intervino muy específicamente. No, no, no es necesario como tal. Tampoco es necesario que se aprendan absolutamente todas las fechas. Si confunden algo de 1812 con 1800 o 1813, bueno, tampoco es una diferencia tan extremadamente grande, aunque también depende mucho del suceso que estés confundiendo. Pero a lo que voy es que como les voy a explicar, hay muchos personajes, digamos, importantes en la historia de Chile y es necesario, eso sí, es necesario que se aprendan la generalidad de algunos personajes importantes que voy a explicar ahora, pero el detalle extremadamente minucioso de absolutamente todos los personajes no es necesario. Si ustedes revisan las PAEs oficiales de años anteriores, se darán cuenta de que, claro, no preguntan, por ejemplo, en qué año Juan Martínez de Rosas, no sé, recibió su título, por ejemplo. No preguntan como detalles demasiado extremos o demasiado minuciosos con respecto a las vidas personales, en realidad, de estas figuras. Pero quizás si te sirve en este caso conocer ciertas hazañas y ciertas acciones que hicieron personajes importantes de la historia de Chile para quizás descartar alguna alternativa, quizás para inferir mejor en alguna alternativa, pero bueno. Quería hacer ese inciso porque, claro, hay mucha ansiedad, ¿no? Porque las personas ven, por ejemplo, que hay un montón de personajes en la historia de Chile y, claro, se agobian, se preocupan, se empiezan a confundir con las fechas. Y no, no, no es necesario tampoco aprenderse absolutamente todas las fechas de memoria. Yo, en realidad, bueno, voy a explicar en videos en general las fechas más importantes. Yo les voy a hacer el inciso de, oye, esta fecha es muy importante. O les voy a decir también, cuidado con esta fecha que también es muy importante o esta fecha no es necesario que se la aprendan porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo les voy a decir así que tranquilidad. Aún así, si ustedes se quieren aprender las fechas y las, digamos, hazañas importantes de absolutamente de todos los personajes que voy a nombrar, ya es decisión de ustedes, pero les digo que no es debido a muerte o absolutamente necesario que se aprendan literalmente todo de todas las personas que voy a nombrar. Pero bien, volviendo al tema central del video, Em, en la Junta de Gobierno entonces se busca discutir qué se hace con esta ausencia en el trono del rey. Se busca decidirse en este caso cómo actuar. En este caso hay como una especie de juramento de lealtad a Fernando VII, pero con cierto grado de autonomía local, que es el último punto que toco en este apartado. ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos sí, efectivamente, le juran lealtad a Fernando VII, pero el hecho de jurar lealtad no significa que él deba sí o sí hacer todo en Chile o que él sí o sí deba decidir absolutamente todo en Chile. El hecho de jurar lealtad significa que lo reconoces a él como tu máxima autoridad en este caso. Y al final lo que se decide es eso, jurar en este caso una lealtad a Fernando VII, pero querían hacer un hincapié, un inciso en lo que es la autonomía local, que ellos querían tener autonomía local y al final eso es lo que decían en esta primera junta de gobierno que se da en 1810, que es una fecha importante. Yo les dije que le iba a avisar temas de fecha importante, bueno, esta es una fecha importante. Bien, em,
algunas figuras importantes. Aquí viene lo que es el tema de los personajes históricos que tuvieron un impacto fundamental o trascendental en lo que es la historia de Chile. Está Mateo Iturri Zambrano, que lo mencioné anteriormente, que fue el primer presidente de la Junta. Está Juan Martínez de Rosas, que era un partícipe activo en la política chilena. Está José Miguel Carrera. De aquí los más importantes, bueno, está José Miguel Carrera y Bernardo Higgins. También está Manuel Rodríguez, pero diría que los más importantes, al menos en este punto de la historia de Chile, son José Miguel Carrera y Bernardo Higgins, que es donde se dan principalmente lo que son ciertas discusiones, en las cuales voy a profundizar más adelante, ciertos conflictos incluso. Bueno, ya les iré comentando un poco porque estos son los dos personajes más influyentes. También, aparte de esto, está Mariano Osorio, por ejemplo, que fue un gobernador realista durante la Reconquista. Ya van a entender estos conceptos, tranquilidad. Y también hay otros personajes importantes, como digo, hay muchos. Está Manuel Rodríguez, está José de San Martín, Javiera Carrera, que era la hermana de José Miguel Carrera. Bueno, en general, como se pueden dar cuenta, hay muchos personajes históricos muy importantes en este periodo de la independencia y demás. Y de hecho, dejé bastante fuera, o sea, dejé bastantes personajes fuera también de esta lista. Entonces, como bien comprenderán, hay muchas personas que fueron importantes en este periodo, por lo cual no es necesario que se aprendan absolutamente todo de todos estos personajes que acabo de nombrar, pero sí es importante que, por ejemplo, comprendan el rol de José Miguel Carrera, el rol de Bernardo Higgins y bueno, esos dos personajes históricos también y sus acciones, influencias, etcétera, serán abordados en lo que es este video, así que tranquilidad con eso. Pero como les digo, hay mucha gente que participó en lo que es este periodo y en el desarrollo de la independencia. Así que tengan cuidado con pensar el hecho de que tienen que aprenderse absolutamente todo. No, no es necesario. Así que tranquilidad con eso. Tengan cuidado también con el hecho de centrarse demasiado en aprenderse demasiadas fechas porque, bueno, si revisan país historia de años anteriores, hay fechas que sí te pueden servir para responder ciertas preguntas. Es muy raro que te pregunten como directamente sobre una fecha, la verdad que es muy raro, pero saberse las fechas sí sirve, pero la prueba no es de fechas y de nombres, es de, en este caso, procesos, comprender consecuencias de procesos, comprender, en este caso, o relacionar también cómo tal situación afectó al país. No sé, te ponen textos, testimonios de personas de la época, comprender cómo se relaciona ese testimonio con el fenómeno de la época, te preguntan por quizás ciertos fenómenos que se dieron en tal situación. Cosas así. Las fechas te pueden servir para inferir, pero no te van a preguntar por fechas concretamente. Así que, no sé, por ejemplo, si te confundes entre, no sé, 1908 o 1909, es extremadamente complicado que puedas, por ejemplo, tener una pregunta mala justo porque te equivocaste y pensaste que era 1909, pero en verdad era 1908. No, es prácticamente imposible que suceda eso. Así que tranquilidad con eso, que no es como de vida o muerte. Si te equivocas en literalmente un año, que no sé, te confundes entre 1906 o 1905, no es algo de vida o muerte. Así que em, lo más importante, eso sí, es comprender como a grandes rasgos, por ejemplo, que en tal año a tal año se dio tal proceso. Que no sé, por ejemplo, de 1938 hasta 1945 se da la Segunda Guerra Mundial. Y si te complica mucho aprenderte 1938 y 1945, puedes aprenderte, por ejemplo, a finales de 1930 y hasta mediados de los 1940 se da la Segunda Guerra Mundial. Ya con eso, ya con eso está bastante bien, la verdad. Ya está bastante bien. También comprender, por ejemplo, en ese caso específico, el crecimiento de el fenómeno alemán, que creo que no puedo mencionar cómo se llama ese partido por temas de políticas de YouTube, pero bueno, ya ustedes me entienden. Pero bueno, eso como a grandes rasgos es lo más importante que ustedes hagan a la hora de abordar un proceso con varios años, con varios personajes importantes. Ya ustedes ven cómo los van, en este caso, clasificando u ordenando, ¿no? Ya ustedes ven aquí qué van priorizando más a la hora de aprender durante estos periodos, pero como les digo, no es tan importante aprender el tema de los años exactos como tal. Bien, ¿quién era José Miguel Carrera? Y aquí sí tengo que hacer un inciso importante porque ya, entonces, retomando la cronología, íbamos en que ya se da la primera junta de gobierno y hasta aquí, bueno, habían jurado lealtad a Fernando VII, pero ¿qué sucedió en realidad?
Después de la primera junta de gobierno, bueno, en 1811, perdón, perdón que me trabe, no sé hablar, en 1811 regresa de España alguien carismático, alguien que tiene su respectivo, su respectiva carisma, su respectivo, digamos, personalidad, identidad, alguien que era atrayente en realidad, alguien que tenía un ímpetu suficiente como para infundir ciertas ideas y también para alzarse entre las multitudes. Y este era José Miguel Carrera. Vuelve de España porque, claro, él se desarrolló, si no mal recuerdo, corríjanme en los comentarios, ya saben, cualquier cosa me lo pueden corregir en los comentarios. Él bueno, tuvo su desarrollo, tuvo su crecimiento en realidad, su vida se desarrolló en España y, claro, después viene a Chile y en como 20 o 30 días ya alcanza un apoyo increíble. Durante este año, 1811, realiza, si no mal recuerdo, 3 golpes de Estado y al tercero ya logra quedarse con el poder, pero la cosa es que él apenas llega, empieza a hacer aliados, empieza a, digamos, obtener gente a favor de sus ideas, a favor de su, digamos, de su política, entre comillas. Y claro, todo esto lo hizo en un plazo bastante corto de tiempo. O sea, apenas llegó a Chile ya empezó a adquirir un montón de apoyo y un montón de redes de contacto y un montón de gente que lo respaldaba en realidad. Entonces, en su tercer golpe de Estado, finalmente instaura su gobierno autónomo. José Miguel Carrera, cuando asume en este caso el poder, cuando asume el poder, él lo que quería era consolidar una independencia aún más radical con respecto a la corona española. Así que, bueno, se habla siempre de los hermanos Carrera, pero voy a hacer el inciso. Javiera Carrera, en este caso, que es en este caso, una personaje también bastante importante en lo que es la historia de Chile, porque fue la que realizó, en este caso, como el diseño de la primera bandera nacional como tal. Esa es como la, digamos, hazaña que más se le atribuye. Aunque a veces se habla de los hermanos Carrera, pero bueno, ahí dice el inciso el inciso que fue ella quien realizó lo que es este diseño. Em, Se implementan entonces las primeras banderas nacionales y los escudos nacionales, se dan lo que son reformas militares y educativas, y se da lo que es la creación de la primera prensa escrita, que es la Aurora de Chile, vale decir, José Miguel Carrera asume y ella junto a su hermana hacen bastantes avances en lo que es en la independencia de Chile como tal. José Miguel Carrera era, bueno, ya, ya se van a dar cuenta, pero José Miguel Carrera era muy aferrado a lo que son sus ideas, era muy apegado a lo que son sus ideas. Él iba y se aferraba a sus ideas que usualmente eran como más extremistas o más radicales. Y claro, eso también fue un conflicto con cierta figura histórica, de la cual voy a hablar más adelante, cuyos intereses colisionaban en este caso. Pero bueno, como se están dando cuenta, José Mil Carrera apenas llegó a Chile, ya empezó a conseguir un montón de apoyo, hizo como 3 golpes de Estado, y al tercero ahí por fin asume el poder, y una vez estando en el poder, instaura varias medidas que eran como más independentistas, vale decir, creas tu propia bandera, tu propio escudo, en tu propio escudo en este caso, en tu propio escudo nacional, se crea una prensa escrita por primera vez en Chile, que es la Aurora de Chile, sea lo que es la creación de la primera bandera nacional. Entonces, claro, son medidas que usualmente tomaría una persona que se quiere independizar como tal, que se quiere, digamos, alejar de lo que es el dominio español, en este caso. Y sí, efectivamente, José Miguel Carrera profundizó en este caso esta como idea de independizarse, que por cierto, la idea de independencia no era una idea que absolutamente todas las personas tenían. La verdad que entre historiadores se discute bastante el porcentaje. Yo, por ejemplo, tenía un profesor que decía que con suerte el 5% de las personas en la primera junta de gobierno querían independizarse. Luego escuché por ahí que alguien decía el 25%. Bueno, la cosa es que pareciera ser que la idea de la independencia de Chile, de que Chile fuera independiente, no era una idea unánime, vale decir, no era una idea que absolutamente todos dijeran, ya, sí, independicémonos. No. En 1810, en esa primera junta de gobierno, la gente estaba como expectante, vale decir, estaban viendo qué se podía hacer, estaban viendo qué se podía resolver en este caso. Y bueno, me hace sentido, la verdad, que sean solamente unos pocos que eran quizás un poco más radicales, que sí querían consolidar una independencia total, ya que como expliqué en el video anterior, ser independiente, o sea, ser un país independiente, la verdad que constituye el nacimiento de muchos desafíos nuevos y muchas cosas para las cuales quizás Chile no iba a estar preparado. Por lo cual, al parecer eran bastantes pocos los que querían
una independencia radical de Chile, pero bueno, José Miguel Carrera apenas asume el poder, ya empieza a instaurar ciertos elementos que consolidan lo que es una independencia más profunda en este caso. Se da entonces el periodo de la Patria Vieja, se puede considerar que inicia en 1810 y termina en 1814 con el periodo de la Reconquista. Bueno, se da el inicio de la independencia con estos avances en el área de la política y la administración, como les comenté. Se da lo que es la redacción del primer reglamento constitucional en 1812. Aquí quiero hacer también un paréntesis. Claro, ustedes quizás se preguntan, ¿qué es un reglamento constitucional? Un reglamento constitucional es algo así como una constitución primitiva. Empezamos a hablar de constitución ciertos años después, pero en estos años hablábamos de reglamento constitucional. Lo mismo, por ejemplo, no siempre se habló de presidente de la República, antes se hablaba de director supremo, por ejemplo. Presidente de la República y constitución política de la República son conceptos que empiezan a surgir años después, pero al menos en estos años se hablaba de reglamento constitucional al texto que hoy en día lo llamaríamos como la Constitución Política de la República de Chile. Bien, eh, claro, aquí se da un reglamento constitucional, si no mal recuerdo, la cronología es en 1811, en 1812 y en 1814. Bueno, esta especie de constitución primitiva, lo que sí tenían como en común, estas tres que me acabo de mencionar, corríjame si me equivoqué en algún año, no sé, pero lo que sí tenían en común es que todas se le juraban como cierta lealtad al rey en este caso, pero ustedes podrían pensar que quizás es algo contradictorio en el sentido de, ya, me intento independizar, pero le juro lealtad al rey. ¿Qué sentido tiene, no? Resulta que, claro, el hecho de romper esta lealtad al rey significaría que automáticamente España estaría como en contra de ti, en el sentido de que ya te haces independiente y genera en este caso el rechazo de la Iglesia, de España, y eso se puede traducir en ataques de España hacia el país que se está independizando. Por lo cual tampoco era extremadamente conveniente ir y romper ese lazo así porque sí, no, porque claro, había que considerar también todas las posibles, digamos, eventualidades, peligros, situaciones que se podía dar al romper lo que es este lazo. Además, esto es algo también, un dato muy random, pero cuando se celebra después en 1818 la independencia de Chile, em, creo que hay un papa que no va, o sea, em, la Iglesia estaba en contra de que los países se independizaran aquí en América. Así que le tenía un rechazo básicamente porque la Iglesia le había como conferido a España, en este caso, como la potestad de ejercer dominio sobre esas tierras. Bueno, en realidad un montón de fundamentos religiosos hicieron que la Iglesia se mostrara ciertamente en contra de estas independencias como tal. Em, Claro, técnicamente te estás rebelando en contra del rey. El rey era como la figura más importante en estos años, así que por lo mismo romper este juramento de lealtad al rey era algo que tenía que ser muy bien pensado. Quizás también habían otras justificaciones por las cuales en este caso no rompían ese juramento hacia Fernando VII. Quizás habían también fundamentos económicos, políticos o simplemente de experimentación, vale decir, experimentar a ver qué sucede, experimentar a ver hasta qué punto podemos crear cosas independientes, hasta qué punto nos dejan, entre comillas, crear cosas independientes y ahí ir actuando. Quizás lo hicieron como desde una perspectiva más experimental, pero lo cierto es que, ya volviendo al tema, los reglamentos constitucionales de 1811, 1812 y 1814, si no me equivoco, los tres le juraban, en este caso, lealtad a Fernando VII. El de 1812, que fue el que coloqué aquí, creo que era bastante innovador porque instauraba como ciertas medidas como mínimas que eran bastante nuevas para la época, relacionadas a apartados laborales, relacionados a apartados de la educación. Ahora mismo no recuerdo demasiados detalles de esto, pero creo que este reglamento fue como el más innovador, ya que el de 1811 era bastante primitivo y bastante poco completo o bastante incompleto, bastante incompleto en materia legal, por ejemplo. Claro, al fin y al cabo, crear un reglamento constitucional es crear una constitución. Y para crear una constitución requieres como prever un montón de situaciones que se pueden dar y también se requiere instaurar un montón de medidas para que ciertos procesos y demás sean realizados correctamente o que las personas se puedan desenvolver correctamente y, claro, prever situaciones para qué pasa si tal persona le hace tal.
cosas a otra persona, qué pasa si tal trabajador le sucede algo. Bueno, en general, ya van a ver después en el siguiente video con el tema de los ensayos constitucionales, etcétera. En general, el hecho de crear una constitución em, significa establecer un modelo de conducción como para todo el país. Conducción en términos políticos, administrativos, qué permites, qué no permites, cómo va a ser el Estado, cuál va a ser la estructura del Estado. No sé, es que en la Constitución en general se definen un montón de cosas. Si se unen o se separan jefe de Estado y jefe de gobierno, también leyes, regulaciones entre... bueno, ahí ya se especializa, por ejemplo, para eso está el Código del Trabajo, el Código Civil también tiene sus regulaciones, pero bueno. En sí, crear como todo este apartado de leyes como tal, requiere tiempo, conocer bien sobre estos temas, también ver cómo funciona el país, cómo funciona la gente como tal, cómo se desenvuelve lo que es la gente en este medio social o en su vida como tal. En sí requiere tiempo, por lo cual no es de extrañar que hicieran reglamentos constitucionales a cada rato, o sea, desde 1811 hiciste otro después en 1812, después 2 años después hiciste en 1814 otro reglamento constitucional. Entonces, claro, es normal que se fueran dando bastantes y en los ensayos constitucionales también era normal que se fueran dando bastantes porque al fin y al cabo lo que hacía Chile era buscar una identidad. Y ya voy a hablar de eso en siguientes videos, pero encontrar una identidad en tema cultural cuesta, la verdad que cuesta. Encontrar una identidad en el tema administrativo, jurídico, etcétera, también cuesta mucho, porque se debe decidir qué es lo óptimo para el caso concreto. Por ejemplo, en los ensayos constitucionales intentan implementar un modelo estadounidense en Chile. Y claro, ese modelo estadounidense de los estados federales, etcétera, del federalismo, era bastante eficaz, pero en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene contexto de Estados Unidos, tiene gente de Estados Unidos, tiene toda una historia y todo un funcionamiento de Estados Unidos. Entonces, claro, aplicar un modelo que sí es eficaz, pero en Estados Unidos a Chile con quizás ciertas situaciones, ciertos requerimientos que quizás no se están cumpliendo, claro, era normal que hubiera cierta inestabilidad, ciertos fallos. Es normal, porque claro, no es simplemente aplicar un modelo exitoso, ¿no? Porque hay que pensar también qué llevó a ese modelo a ser exitoso. Quizás lo que lleva a ese modelo a ser exitoso es el contexto en el cual está siendo aplicado. Claro, si lo aplicas en otro contexto, como era en Chile, quizás era normal que no funcionara tan bien porque no estaba tan preparado. Ahí, no sé, por ejemplo, Diego Portales hablaba de los vicios que tenía en la sociedad chilena, que si, no sé, hablaba de que había muchos analfabetos, que había poca preparación política. Bueno, en general es importante que ustedes comprendan esto que les estoy comentando porque todo este periodo, desde 1810 hasta no sé, creo que ni siquiera lo podría delimitar, no sé, hasta 1800. 80, 90, es que hay un montón de cambios. Se da el periodo conservador, luego el periodo liberal, desde 1823 hasta 1830 se dan ensayos constitucionales, luego desde 1830 hasta 1860 hay un periodo conservador muy arraigado a la iglesia, luego de 1860 a 1890 hay un periodo como un poco más liberal, la iglesia pierde poder, luego hay un periodo de parlamentarismo a la chilena desde 1890 hasta 1925, un montón de vulneraciones laborales, luego se consolida un poco más de estabilidad, pero luego llega la crisis de la Gran Depresión de 1929. Entonces, en sí, la historia de Chile es como movida, es como, no sé, hay muchos cambios, sobre todo en estos años. ¿Por qué? Porque se busca consolidar una identidad, un modelo que funcione, una identidad cultural, que eso se desarrolla, como lo expliqué en el video anterior, se desarrolla con costumbres típicas, con cosas en común, con el sentimiento de pertenencia, de, oye, yo me siento chileno, por ejemplo, y una identidad en el tema administrativo o jurídico también, por ejemplo, o económico incluso, que ahí ya se requiere ver qué es lo mejor para el caso a caso y qué es lo mejor para el país como tal. Requiere un análisis interno de la situación de Chile en este caso para determinar cuál es el mejor modelo. Pero bueno. ¿Por qué, por qué hice como tanto hincapié en esto? Porque es importante que ustedes comprendan que durante este periodo de Chile se buscó consolidar una forma de hacer las cosas, al fin y al cabo. Se buscó hallar la forma más apropiada de actuar em, para Chile a futuro en general y no solamente modelos cortoplacistas, quizás no. Se buscaba proyectar a Chile y que Chile tuviera, digamos, una forma concreta de hacer las cosas como tal, que tuviera una identidad. Entonces, por lo mismo.
habían reglamentos constitucionales, luego 10 años después empezaron a surgir los ensayos constitucionales. En sí, siempre hubo este intento de em, ver qué es lo mejor para Chile e implementar cosas que buscaran lo mejor para Chile también. Bueno, en 1813, perdón, me salté un punto. Ya, entonces se redacta el reglamento constitucional de 1812 y luego se da lo que es este conflicto. ¿Se acuerdan que yo hace un rato les dije que el carácter y la forma de ser de José Miguel Carrera lo iba a llevar a un conflicto con una figura histórica? Bueno, esa figura histórica es Bernardo O'Higgins. O'Higgins en este caso tenía también su respectiva visión y su respectiva forma de hacer las cosas, y esto chocaba con las ideas de José Miguel Carrera. En la batalla del Roble, O'Higgins resalta aún más, o sea, pasó de ser alguien quizás, sí, conocido, pero un poco más discreto, alguien aún más conocido, dada esta batalla. Y claro, se podría decir que en Chile, en este caso, en este punto, habrían como dos grandes figuras, en este caso, que serían eh, Bernardo Higgins con sus ideas y José Miguel Carrera también con sus ideas. ¿Qué pasó entonces? O'Higgins versus Carrera. Sí, efectivamente, hubieron conflictos entre estos dos personajes históricos. ¿Por qué? Por las diferencias políticas y estratégicas en la independencia. Claro, por ahí en 1813, inicios de 1814, empiezan a surgir ciertos conflictos, pero antes de 1814 ya había una bandera propia, un escudo propio, ya habían varios elementos de lo que es, en este caso, un Chile como un Chile separado de España, básicamente, como de un país único, por lo cual ya había que proyectarse un poco más de, oye, ¿qué vamos a hacer después de esto? Y ahí sí habían diferencias, oye, ¿cómo vamos a administrar esto? ¿Cómo vamos a manejar esta situación? Y ahí habían diferencias en los caminos que querían tomar tanto José Miguel Carrera como Higgins. O'Higgins y Carrera, como expliqué anteriormente, tenían puntos de vista bastante distintos, pero más adelante se tienen que unir, más adelante se tienen que, digamos, agrupar frente a una amenaza en común, que es, en este caso, España, en el periodo de la Reconquista Española. Pero bueno, O'Higgins discrepaba con respecto al enfoque de Carrera, que buscaba consolidar medidas más radicales y vinculadas con sus ideas personales. Como comenté anteriormente, Carrera era muy, en este caso, defensor de sus ideas, defensor de sus intereses, de la forma en la cual veía las cosas. Entonces, claro, si él tenía una idea, se iba a casar con esa idea y iba a estar hasta el final con esa idea, básicamente. Lo cual, claro, lo llevaba a quizás no ser tan digamos, hábil en lo que es el tema del diálogo, en temas de llegar a acuerdos y demás. Entonces, por lo mismo era normal que se diera, o más que normal era natural, que se diera como en algún momento cierta discrepancia con el enfoque de quizás otro líder político, como lo era en este caso O'Higgins. Y se da un enfrentamiento entre ambos, em, lo cual, claro, era como Chile peleándose contra Chile, básicamente. Era como gente que defendía a O'Higgins contra gente que defendía a Carrera. Y claro, quizás los tiempos no estaban muy como para hacer eso y quizás era un poco contraproducente, ya me entenderán por qué. Se da el periodo de Reconquista. Aquí quiero hacer un hincapié y les pido, voy a mencionar mi frase célebre, tómenlo con pinzas esto. Yo recuerdo, no estoy seguro, que a inicios de 1814, no sé qué pasa, pero creo que a José Miguel Carrera lo llevan preso, lo llevan detenido. Luego cuando está, o sea, cuando ya está como detenido, cuando ya está en calidad de prisionero, como que se escapa y luego se va a Argentina y luego como que vuelve, o sea, no sé qué enredo hay ahí, la verdad, pero bueno, la cosa es que, la cosa es que ya en España se calma un poco más la cosa, y en España se dieron cuenta que, oye, las colonias están armando cosas, están como queriendo independizarse, hay que retomar el poder, hay que hacer algo. Y en este caso, ¿qué hicieron? Empezaron a mandar expediciones buscando la Reconquista. Creo que fueron dos o tres. Creo que tres. La primera, no sé si se dio en 1813 o bueno, no recuerdo. Pero se empezaron a defender. Claro, Chile empezó a defenderse con lo que tenía. Pero claro, ya hubo un momento donde se dieron cuenta de que los que defendían a Chile eran, no sé, civiles comunes y corrientes, con lo que podían. Y claro, los que venían a atacar a Chile eran militares, en este caso, de España, con preparación, con armamento, con quizás años de experiencia y práctica. Entonces, el contraste era bastante grande, la preparación era muy desigual y, claro, por lo mismo era, no sé si
esperado, pero sí era natural que en algún momento la resistencia no fuera suficiente y básicamente la defensa de Chile cayera. Em, Bien, en la batalla de Rancagua, bueno, José Miguel Carrera y Bernardo Higgins como que dicen, ya, vamos a pelear juntos, pero José Miguel Carrera le dice a Bernardo Higgins, ya, pero tú vas a como comandar esta batalla, una cosa así. O sea, no sé si fue como tan respetuoso, pero básicamente se deciden que O'Higgins va a comandar la defensa contra el ejército español o el ejército realista, creo que se llama. Entonces, claro, llegan, o sea, no sé si al acuerdo, pero llegan como a la conclusión de que O'Higgins va a encabezar lo que es la defensa. Entonces ya, pelean en este caso en lo que es la batalla de Rancagua, están ahí en la pelea y demás, y O'Higgins se da cuenta de que es imposible de ganar, básicamente, es imposible de ganar. Entonces va y les dice que los que puedan huir, les dice a sus hombres que los que puedan huir, huyan, pero claro, para huir, si no mal recuerdo, tenían que como que pasar por literalmente los enemigos, entonces como que era un poco complicado huir. Pero bueno, ahí huyen como pueden, básicamente, después de resistencia, una ardua resistencia, O'Higgins se dio cuenta que era imposible ganar y básicamente él le dice a su, o sea, no sé si que tiren la toalla, pero que sí intenten huir porque era demasiada la desigualdad en este caso, la preparación entre los que defendían a Chile, el ejército realista, el ejército español, era bastante grande, por lo cual era complicado que pudieran ganar en este caso. Así que, bueno, José Miguel Carrera se va de Chile, se va a Argentina como les digo, no recuerdo bien qué pasó aquí, no sé si llegó 2 veces a Argentina, porque claro, me suena que lo llevan detenido, pero no recuerdo el mes. Así que si alguien me lo puede comentar, que me lo diga en la descripción. Me recuerdo que lo llevan detenido, no sé si en enero de 1814 o a mediados de 1814, pero les voy a decir como lo que me suena a mí. Me suena que lo llevan detenido, se escapa, va a Argentina, luego vuelve como 6 meses después, que vuelve en junio, y luego en junio ya ahí discute con O'Higgins y dicen ya nos tenemos que unir para esta amenaza en común que es el ejército español que viene aquí a reconquistar. Bueno, ahí se da la batalla. Pierde Chile, básicamente, pierde el ejército chileno y claro, instauran lo que es el periodo de reconquista española. José Miguel Carrera se va a Argentina y bueno, en general, este periodo de reconquista española se caracteriza por mucha represión. Era una especie de dictadura, por decirlo de alguna forma. Se da mucha represión. Estas banderas chilenas las empezaron a quemar, empezaron, en este caso, a hacer torturas, etcétera. O sea, no sé si puedo decir estas palabras por temas de políticas de YouTube, pero básicamente empezaron a torturar, en este caso, a todo aquel que se demostrara que fue, o ni siquiera que se demostrara, porque ahí había muchos vacíos legales, pero empezaron a tratar mal, básicamente, o a maltratar a todo aquel que era defensor de la independencia de Chile. Se quemaban banderas, se confiscaban bienes, se crea lo que es, como menciono aquí, se crea el Tribunal de Vindicación para castigar a los patriotas. Claro, los patriotas eran todos aquellos que querían que Chile fuera independiente como tal, o que defendían a Chile. Entonces, claro, Mariano Osorio consolida lo que es este periodo de la reconquista española que duró, ¿cuánto habrá durado? Como 2 años, 2 años y medio, 3 años aproximadamente, porque claro, no duró demasiado tiempo, ya van a entender por qué, pero durante estos años que duró, 2 años y medio, 3 años, hubo muchísima, muchísima represión hacia las personas que querían ver un Chile independiente como tal. Hay que hablar de otro personaje histórico que nombré porque hay que, digamos, hacer énfasis en lo que es el Ejército Libertador, su surgimiento, la idea que había y lo que es la figura de José de San Martín. José de San Martín está ubicado en Argentina y claro, José de San Martín decía, ya, si yo quiero una Argentina libre, no puedo tener a Chile con españoles, o no puedo tener algún país cercano con españoles, porque claro, si nosotros expulsamos a los españoles, nosotros, Argentina, expulsamos a los españoles, y al otro lado de la cordillera, en Chile, tenemos a los españoles ahí todavía gobernando Chile, claro, en cualquier día pueden saltar de la cordillera para acá y nos pueden invadir a nosotros. Entonces, él consideraba que para independizar a Argentina tenía que independizar en general a toda América, básicamente, que tenía que echar a los españoles de América para que así Argentina, por ejemplo, estuviera tranquila. Y que claro, por ejemplo, si
Argentina se independizaba, pero Chile todavía seguía con españoles. En cualquier momento de Chile podían ir para Argentina, claro, estabas al lado, y podían invadir Argentina y bueno, básicamente no iban a estar tranquilos. Entonces él consideraba, el sueño bolivariano creo que consideraba como algo así también, pero la cosa es que em, José de San Martín creía que para que Argentina fuera libre, por ejemplo, tenía que expulsar a todos los españoles de América. Y para eso, él fue y poco a poco empezó a conformar un ejército que se llama el Ejército Libertador, y era un ejército numeroso, y estaban todos dispuestos en este caso a iniciar con lo que es la liberación de América, básicamente estaban dispuestos a sacar a los españoles de América para que así América estuviera tranquila y estuviera en paz. Para eso empezó entonces este Ejército Libertador, empezaron a agruparse personas y demás, y claro, era bastante numeroso y todos tenían esta idea de que, oye, hay que independizar entonces a América como tal. También José Miguel Carrera, que estaba en Argentina, empezó a armar a ciertos grupos, empezó también a armar como, no sé si ejército, pero sí ciertos allegados que eran afines en este caso a sus ideas y demás, empezó a armar ciertas agrupaciones en este caso. Creo que en el siguiente video voy a hablar un poco más de él, de José Miguel Carrera. Pero bueno, se da entonces la consolidación de la independencia de Chile. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Bueno, estamos en 1817, está este ejército libertador entonces en Argentina, y bueno, dicen, ya, para que Argentina sea independiente, Chile también debe serlo, porque si nosotros somos libres y Chile no, en cualquier momento los españoles pueden venir para acá y eso no nos conviene, y no vamos a estar tranquilos ni cómodos, así que vamos a liberar a Chile. Entonces llega el ejército libertador, ahí Bernardo Higgins, creo, tómenlo con pinzas, creo que Bernardo Higgins establece una alianza con José de San Martín, que era el que comandaba este ejército libertador. José Miguel Carrera seguía en Argentina, por cierto. Pero bueno, Bernardo Higgins entonces hace una alianza, creo, hace una alianza con José de San Martín, que era quien comandaba el Ejército Libertador, y se da lo que es la batalla más icónica para la independencia de Chile, que es la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. El 12 de febrero de 1817, quizás le suena un poco esa fecha, y sí, un año después, cronológicamente hablando, exactamente un año después, el 12 de febrero de 1818, se consolida lo que es la independencia oficial de Chile. Se sobreentiende que el 12 de febrero de 1817 se da como la independencia, pero en temas de que, oye, ganamos esta batalla y claro, ya los españoles, mm, no sé si se rindieron, pero sí ya quedaron derrotados como tal. Entonces, como que se infiere un poco que como que ahí empezó como la independencia como tal, pero oficialmente hablando es el 12 de febrero de 1818. Esa es como la fecha oficial como tal, cuando se oficializa el documento con el acta y demás, bueno, ahí se da lo que es la oficialización como tal. Em, Durante este periodo, en este caso, habrán comprendido que, claro, todo empezó con esta primera junta de gobierno, luego llegó José Miguel Carrera con ciertas reformas, creación de bandera, etcétera. Luego empezaron a surgir disputas con O'Higgins, y entre medio de eso aparece el ejército realista, pierden una batalla muy importante en el conocido desastre de Rancagua. Luego se da la Reconquista Española, muchos maltratos, mucha represión contra las personas que apoyaban a la independencia de Chile como tal. Luego se da lo que es la llegada del Ejército Libertador y la victoria en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, y un año después se da el 12 de febrero de 1818 la oficialización de la independencia de Chile. Ese es como un resumen más o menos de lo que he comentado en lo que es este video. Como se pueden dar cuenta, hay muchísimos sucesos que quizás tienen muchísimos más detalles de los que no he comentado. Por ejemplo, hay una persona que creo que gobierna como 5 o 6 meses en 1814, cuyo nombre no recuerdo. También tenía sus respectivas ideas, sus respectivas formas de hacer las cosas y demás, pero lo que voy es que hay tantas, pero tantas figuras históricas que uno puede comentar, que uno puede analizar, pero claro, yo solamente mencioné las más importantes y me detuve en la explicación de las tres más importantes o las tres más típicas, que son O'Higgins, Carrera y San Martín. Pero también hay muchos más personajes históricos, aunque tuvieron quizás cierta alianza o cierto conflicto con lo que es algún personaje histórico que mencioné. Entonces, claro, la historia de Chile en sí, como les he comentado,
está bastante nutrida de personajes históricos, de desastres, de victorias, de cambios, de procesos, de enfrentamientos entre propios chilenos, em, de un montón de sucesos como tal que comprenden lo que es la cultura y la historia de Chile y el desarrollo de Chile, en realidad. Aquí más abajo noté que se da por ejemplo, em, el gobierno de O'Higgins y consolidación de la independencia. Le habían ofrecido a José de San Martín gobernar, pero él dijo que no, que tenía que seguir con su misión de liberar América, entonces se fue. Y O'Higgins, que fue como el aliado en realidad de José de San Martín, si no mal recuerdo, fue el que asume entonces lo que es el gobierno como tal. No recuerdo el año exacto en el que se pasa a hablar de o sea, en el que se pasa a hablar de director supremo a presidente de la República. No recuerdo el año exacto en el cual el presidente dejó de mencionarse así o dejó de llamarse así como director supremo. Pero creo que este año se sigue llamando así, director supremo. Bueno, O'Higgins asume como director supremo o presidente, como lo quieran llamar, pero el nombre correcto es director supremo. Así se hablaba en esta época. Y no sé si en algún texto les hablan también de reglamento constitucional, pueden también pensar que es como una constitución, sí, es una constitución, pero en su versión más primitiva. En ese sentido, era como los primeros atisbos de lo que es la constitución hoy en día, o como tal, o el concepto de constitución que hay hoy en día. Reglamento constitucional, entonces, era como una constitución, pero más incompleta y más rudimentaria y más antigua, obviamente. Em, bueno, entonces con lo que es esta acta de independencia, se da la separación definitiva de España y bueno, empezaron a darse entonces ciertos, digamos, avances en lo que son fundaciones de escuelas, se da la fundación de la Escuela Militar y la Biblioteca Nacional, se empieza a dar en este caso, em, digamos, medidas ya propias de un país independiente, se empieza en este caso a crear ciertas escuelas, crear ciertas, digamos, instituciones, empieza a buscarse lo que es la consolidación de un país. Y eso es complicado en realidad porque requiere muchos desafíos que, como vamos a ver en los siguientes videos, son desafíos que tuvieron muchos, digamos, muchos problemas, la verdad, muchas discusiones, muchos conflictos, etcétera. La verdad que no fue sencillo, no fue sencillo que Chile pudiera encontrar una identidad tanto en lo cultural como en lo político, administrativo. En lo económico quizás sí, porque ya desde 1830 por ahí ya empezaron a consolidarse como un país en que exportaba materia prima como tal, así que quizás ahí no fue como demasiado conflicto. Pero sí, por ejemplo, hubo conflicto en cómo se administraban ciertas ganancias, pero eso ya es para otro video con José Balmaceda, José Manuel Balmaceda, creo que se llamaba, y el periodo de el parlamentarismo a la chilena, ya ese es otro tema. Pero en general, como ustedes pueden ver, han habido muchos conflictos en realidad, o muchos problemas, no solo con otros países, sino que internamente también. La verdad que Chile ha tenido bastantes discusiones internas a lo largo de su historia, y claro, muchas veces han derivado en tanto en conflictos o guerras civiles incluso. No sé, quizás les suena el enfrentamiento Pipiolos contra Pelucones, cosas así. Bueno, en sí, Chile lo que tiene es eso, ¿no? Tiene una historia, la verdad que bastante movida y bastante entretenida en ese caso. En ese caso, o desde esa perspectiva, tiene una historia bastante entretenida. Este video, la verdad que me trae muchísimo la hablar, perdón, la verdad que me trae bastante más de lo normal, pero creo que se entendió como la idea general como tal, así que em, yo con eso estoy bien. Como les digo, si hay alguna duda, si hay algo que no les haya quedado claro, pueden ya sea consultarlo con algún otro lado, algún canal de YouTube, algún video, no sé, lo que sea, o con algún libro. Me lo pueden consultar a mí también, me lo pueden consultar a mí a través de correo, comentarios, Instagram, lo que quieran. Y claro, también les digo que calma, o sea, algunos tienen que dar la prueba en julio, otros tienen que darla en diciembre, hay mucho tiempo, así que calma con eso, que no les gane la ansiedad, les va a ir muy, pero que muy bien en la prueba. Ya saben, cualquier sugerencia, si ustedes me dicen, oye, no sé, es que siento que explicaste muy rápido, también me lo pueden decir. Ya saben, yo cualquier, no sé, duda, comentario que me quieran hacer, yo siempre lo recibo con los brazos abiertos. Y claro, me sirve a mí también para mejorar, ¿no? Para atraer mejor contenido en este caso. Me siento un poco mal porque siento que me trabé mucho.
Siento que me trabé mucho, pido perdón por eso, la verdad que, a veces me cuesta un poco hablar fluido sin trabarme, no sé por qué. Pero bueno, nada, en la descripción están disponibles mis 13 libros por si alguien quiere ir a apoyar por allá, mi correo por si me quieren contactar, mi Instagram, ya sea personal o de la cuenta como tal, o del profe Ben, el Instagram del profe Ben. Como les acomode, mis redes de contacto están ahí. Así que nada, muchísimas gracias por ver el video. De verdad que yo lo aprecio un montón. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia me la pueden hacer por donde quieran. Y nada, espero que estén muy, pero que muy bien. Un abrazo y que tengan linda semana. Chau, chau.